el título de este mensaje es tremendo porque vamos a ir a la historia de Pedro en las aguas y cómo cuando el maestro le habló, Pedro volvió a enfocar su mirada. Pero nos vamos a pasear por historias antes porque no solamente Pedro se ha hundido en las aguas por las circunstancias. Yo creo que nosotros diariamente, si no escuchamos la voz de Dios como Pedro la escuchó cuando iba a caminar, nos hundimos. Nos hundimos. Y quiero pasearme un poco por lo que fue la vida de los discípulos, porque estos discípulos estuvieron 3 años y medio caminando con Jesús. No había razón supuestamente humana, o podemos ver que le faltó fe a Pedro, pero ¿nos falta fe a nosotros? Imagínate, ellos estuvieron 3 años y medio caminando con el mismo Hijo de Dios. Y si nos vamos versículos antes, quiero enseñarle y hablarle sobre lo que fue la multiplicación de los panes y los peces. ¿Sabes qué? Porque antes de ese milagro hermoso que Pedro caminara sobre las aguas, hubo un milagro anterior. Jesús estaba con sus discípulos. Iván está en Mateo 14, 15, por favor, si me lo vas poniendo. Y estaban diciendo que Jesús lo seguía la multitud, así como vemos, y nosotros seguimos 2024 años después, seguimos siendo la multitud que sigue a Jesús. Y esta multitud seguía a Jesús y había más de 5,000 personas. Y los discípulos, al igual que tú, igual que yo, quieren enseñarle al maestro. Se acercaron y le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Es preferible que saques a esta gente de aquí, que los despidas y se vayan a su casa porque ya está anocheciendo y no tenemos para darle de comer. Imagínate tú, cómo muchas veces nosotros mismos utilizamos nuestras palabras con muy poca fe. Los mismos discípulos estaban diciendo, ya ellos venían de pasar tiempo y tiempo con Jesús, pero le estaban diciendo, no vamos a saber qué hacer aquí, no tenemos la provisión para venir y alimentar más de 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar con mujeres y niños. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? ¿Qué tienen aquí? Denle de comer ustedes. ¿Sabes cuántas veces se nos presenta a cada uno de nosotros la oportunidad de bendecir y nos quedamos callados? La oportunidad de ayudar y nos hacemos los locos. Estos discípulos estaban así. Decían, no tenemos la capacidad, no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo vamos a alimentar a más de 200 personas, no sabemos cómo, pero ¿sabes qué? Ellos hablaron con el maestro y el maestro le dijo, denle a ustedes de comer. ¿Qué tienen aquí? Y había simplemente un niño, cuenta el relato, que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Eran recursos para alimentar a más de 5,000 personas? No eran recursos. Los recursos que tú tienes la capacidad de llevarte a los sueños que tienes, porque si los sueños que tienes tienen la capacidad de llevarte tu capacidad económica, no tienes sueños. Si los sueños que tú tienes los puedes arreglar con tus propios recursos, no son sueños. Sueños y proyectos de Dios son aquellos que no están a tu alcance humano. Sueños y proyectos de Dios son aquellos sueños que quieren transformar y bendecir la vida de muchas personas, porque era lo que el maestro quería. El maestro quería día a día y vez tras vez que se reunía con la multitud, asombrar con milagros y maravillas. Pero con el solo hecho del que él agarró los panes y los peces, ¿y sabes qué hizo? Esto es lo que tengo. Y doy gracias. Cada vez que tú y yo, con mucho o poco, damos gracias, vemos el poder sobrenatural de Dios. Y yo lo creo, yo lo he visto en mi familia, lo he visto a lo largo de mi vida, lo veo día a día cuando, a pesar de prestarle muchas veces la boca, porque mira, no fueron los discípulos nada más.
prestamos nuestra boca a la incredulidad. Y yo creo que este año es fundamental y nosotros como pastores de esta iglesia nos hemos comprometido a estudiar día a día arduamente la palabra para que nuestro hablar sea totalmente de fe. Si yo no tengo nada bueno que hablar, yo necesito callarme. Hay veces que me dicen, no, pero no me dijiste nada, no tengo nada bueno que hablar. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. La palabra de Dios dice que renovemos día a día nuestro entendimiento. La palabra es poderosa y entra como espada de doble filo. Mira, ayer conversaba con una persona y me decía, yo no sé cuántos años yo invité a una persona en la iglesia y me decía, yo no puedo creer que yo esté aquí entre gritos, alboroto y música. La palabra de Dios entra poderosamente y transforma las vidas. Las personas que tú no puedas creer, tu testimonio y tu palabra lo va a llevar a la salvación en Jesucristo. Amén. Y mira lo que sucede cuando colocamos nuestra mirada en lo que tenemos en la mano o peor aún en nuestras limitaciones humanas. Fue lo que sucedió y lo que vieron los discípulos. En este contexto, los discípulos estaban aconsejándole al mismo Dios. Pero ¿sabes qué sucede? Nosotros somos seres humanos con una mente limitada. ¿Y sabes qué? Está bien. Con unos recursos limitados. Y también está bien. Con una salud y con una fuerza limitada. Pero hay un problema, que al final no es problema, que le servimos a un Dios sobrenatural. Yo necesito que mis recursos sean limitados para que el poder de Dios sobrenatural se manifieste en mi vida. Amén. ¿Quién le sirve a un Dios sobrenatural? Y esto fue lo que pasó. Los discípulos habían visto muchos milagros y sanaciones. Tú y yo hemos visto muchos milagros. Tú y yo hemos visto muchas provisiones. Tú y yo hemos visto en nuestras propias vidas, y estoy segurísimo que cada uno de nosotros tiene testimonios hermosos de lo que Dios ha hecho. ¿Sabes qué es lo primero que Dios ha hecho? Tocar nuestros corazones. Porque su palabra dice que Él cambia todo corazón de piedra por un corazón de carne. Y eso eran nuestras vidas porque estábamos sordos a toda la palabra de Dios. Pero su hermoso amor por cada uno de nosotros, porque la palabra dice en el mismo libro de Juan que de tal manera Dios amó al mundo, a cada uno de nosotros, que dio a su único hijo por tu vida y por mi vida. Mira lo que dice. Hay una razón muy importante que hay que estar apercibidos y alentarnos los unos a los otros en la fe y levantarnos las manos los unos a los otros. En el servicio pasado hablábamos que si Dios permite, y yo lo converso mucho con mi hija, usando el testimonio de lo que veo y observo en las niñas. Le digo, yo quiero que tú entiendas que esto no es para criticar, esto es para usar la vida, porque nosotros estamos llamados a edificarnos y a que nuestra vida sea de testimonio y de valor. Amén. Por esta razón hay que entender que debemos acercarnos a personas que tengan valores comprometidos con la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 13:20. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se acerca a necios, dice una versión, será destruido. Hay algo muy importante. Si en el grupo de personas que yo estoy, soy la mejor cocinera, la mejor doctora, la mejor líder, ¿de quién voy a aprender? Nosotros necesitamos acercarnos a personas las cuales yo tenga también una capacidad y un espíritu noble de aprender. Estamos aprendiendo cada día los unos de los otros. Por eso nuestra vida, dice la palabra, que uno no coloca una lámpara escondida, sino que la lámpara está arriba. Necesitamos que tu vida y mi vida alumbre primeramente la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 11:14. Cuando faltan los consejos, cae el pueblo,
pero en la multitud de consejos hay sabiduría y hay seguridad. Necesitamos pedir consejos. Tú y yo no podemos solos. Necesitamos saber a quién le pedimos consejos, porque no estamos solos. ¿Sabes qué? Dios coloca amor en el corazón de otras personas para ayudarnos, para levantarnos. Y mira, hay algo tan hermoso. Luego que Jesús tuvo amor y compasión y una vez más se lleva la gloria alimentando a todas estas personas, luego de toda esa gran conmoción, Jesús le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Vámonos a la otra aldea. Y yo creo que la vida de los discípulos es como tu vida y mi vida hoy. Un día vemos milagros, otro día nos agotamos. Un día vemos provisión, otro día vemos escasez. Y estos discípulos Jesús los mandó a andar, que se montaran en la barca y fueron una vez más al otro río. ¿Y sabes qué pasó? Dice la palabra que se levantó una gran tempestad. En mi vida, y puedo hablar solamente de mi vida, se levantan de continuo tempestades. Y yo me he cuestionado muchas veces si estoy en la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Es necesario que en cada momento se levanten tempestades, porque si nosotros creemos o se hizo un experimento en una ciudad que se hizo y aquellos árboles no hicieron ningunos vientos y aquellos árboles se caían con el tiempo, y lo único que nos va a fortalecer en la vida y poder ver de qué estamos hechos son cuántas tormentas y tempestades hemos pasado. ¿Y sabes qué? Por mucho que hoy estés pasando tormentas y tempestades, estás en la voluntad de Dios. Porque estos discípulos estaban en la voluntad de Dios. Estaban con el mismo maestro. Venían de ver un milagro hermoso y ¿sabes qué? Otra vez se levantan problemas. Cuando no es un problema de salud, es un problema familiar, cuando no es un problema económico. Por eso yo sigo insistiendo, necesitamos acercarnos a Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos a su palabra, en ella hallamos descanso. Ellos navegaban y remaban, y habían pescadores y habían personas lustres e entendidas como tú y como yo, que no entendemos por qué se levantan esas situaciones. Los pescadores entendían, ¿sabes qué? No vamos a poder salir de esto. Como tú a veces crees y dices, ¿sabes qué? No voy a poder salir de este trabajo, de esta relación, pero se levantó uno que vio al maestro pasar, que creían que era un fantasma, y el maestro le dijo, ¿saben qué? No teman, soy yo. Sí, en medio de la tempestad, Él está. Y Pedro le dijo, ¿sabes qué, maestro? Si eres tú. Por eso a mí me gusta cuando nosotros aprendemos a hablarle a Dios, a preguntarle a Dios, a recordarle a Dios todo lo que hemos hecho. ¿Sabes qué? Si tú estás en la voluntad de Dios, si algo te está pasando y tú continuamente ayudas en la iglesia, sirves en la iglesia, diezmas, ofrendas, ayudas a los necesitados, tú tienes la autoridad de decirle, Señor, como decía Nehemías, acuérdate de lo que yo he hecho por tu templo, por tu casa. Porque la palabra de Dios nos da autoridad al ser hijos de Dios, de reclamar cada una de las promesas. Y eso fue lo que hizo Pedro. Le dijo, Señor, ¿sabes que si eres tú el que me tiene en esta tormenta, dile, manda a caminar sobre las aguas? ¿Y sabes qué hizo? El maestro le dijo, ven, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué difícil. Nos encanta ver a Pedro
como el hombre de poca fe, ¿cierto? Eso se habla de él. Pero no vemos como el valiente que sacó el pie y se paró sobre las aguas. No vemos a la valiente que salió de una relación, que salió de un trabajo, salió viendo al invisible. No vemos eso. Vemos solamente cuando se hundió. Ahora yo les quiero regalar esto. Si yo estoy en una barca, en una situación que yo sé humanamente, porque Pedro era pescador y sabía humanamente que se iba a hundir. Sal de la barca. Sal de la barca, ¿sabes qué? Si un día te hundes, si un día lloras, si un día te quebrantas, ten la certeza que el maestro va a estar ahí. Yo no encuentro a otro que salió. Yo no encuentro a otra persona, pero yo sé que esta aquí salió de su tierra y de su parentela, que esta aquí dejó una barca, que esta aquí. ¿Qué dejaste tú? ¿Sabes cuántas veces nos cuestionan porque nos hundimos un poco? ¿Saben cuántas veces nos cuestionan cuando nos falta un poco de fe? Pero basta que escuchemos la voz del maestro y le diga, ven. Yo no vi a otro que se atrevió. Yo hoy puedo ver situaciones de mi vida y mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Me he bajado de miles de barcas. Pero he aprendido a tener mis oídos abiertos y pegados al cielo. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Para ir a dónde? Para ir a Jesús.